Estamos con la serie de heridas del rechazo. Y hoy me toca, tengo el privilegio del Señor que me toca compartir, y vamos a abrir su Biblia ahí en el Evangelio de San Marcos, capítulo 4. El Evangelio de San Marcos, capítulo 4. San Marcos 4. Vamos a estar aprendiendo del 1 al 20. De hecho, esta es la continuación de la prédica del domingo. Entonces, si te perdiste de la del domingo, ahí está en internet para que la escuches. El domingo estuvimos hablando de fortalezas espirituales y hoy es la continuación con respecto a las heridas del rechazo. Y vamos a aprender hoy acerca de la parábola del sembrador, que ya más o menos una vez habíamos tocado eso. ¿Se acuerdan? Entonces, dice aquí la palabra de nuestro Señor. Capítulo 4. ¿Ok? ¿Ya lo tenemos? Si no, de todos modos aquí está multimedia. Dice, otra vez, ¿comenzó quién? Jesús a enseñar a la orilla del lago. Como se reunió una gran multitud, ¿cuántos se reunieron? Una gran multitud, ¿ok? Como se reunió una gran multitud, Jesús subió a una barca que había en el lago. Aquí ya vemos una gran multitud. Amén, ¿verdad? De hecho hasta falta, ¿verdad? Amén. Entonces, Jesús vio la gran multitud y ¿qué hizo? Subió a una barca que había en el lago y ¿qué hizo? Se sentó. Mientras la gente se quedaba en la orilla, versículo 2, entonces se puso a enseñarles muchas cosas por medio de ¿qué? De parábolas. ¿Cómo estaba enseñando Jesús? Ok, esto, ¿por qué lo repetimos? Porque esto es base de lo que vamos a ver hoy. El Señor estaba enseñando aquí por medio de parábolas, ¿ok? Versículo 3, dice, en su enseñanza les decía, oigan esto, un sembrador salió a sembrar, y al sembrar una parte de la semilla, o sea, llega el sembrador, sale a sembrar, avienta la semilla, y una parte de esa semilla, ¿dónde cayó? En el camino. ¿Cuál fue la consecuencia de que haya caído en el camino? Que llegaron las aves, ¿y qué pasó? Se la comieron. Esto que está subrayado es lo que vamos a estar viendo, ¿ok? Llega el sembrador, lanza la semilla, y una parte cae en el camino, llegan las aves, y se la comen, ¿ok? Siguiente, versículo 5. Otra parte cayó entre las piedras. La primera parte, ¿dónde cayó? En el camino, y las aves se la comieron. La segunda cayó entre las piedras, donde no había mucha tierra. Esa semilla brotó pronto, o sea, sí brotó y rápido, porque la tierra no era muy honda. 6. Pero el sol al salir, ¿qué le pasó? La quemó, y como no tenía raíz, se secó. ¿Ok? Versículo 7. Otra parte de la semilla cayó, ¿dónde? Entre espinos. La primera, ¿dónde cayó? Ok, ¿y qué les pasó? Las aves se la comieron. La segunda, ¿dónde cayó? En las piedras. ¿Y qué les pasó? No hubo raíz, ¿no? ¿Y quién las quemó? El sol. Esta, ¿dónde cayó? Entre espinos. Y los espinos crecieron. ¿Y qué hicieron? La ahogaron. De modo que la semilla no dio grano. ¿Ok? Y último, versículo 8. Pero otra parte cayó, ¿en dónde? Dile a tu hermano, en buena tierra. La semilla cayó en buena tierra, dile. ¿Cuál fue la consecuencia de que esta semilla haya caído en buena tierra? Creció.
cayó en buena tierra y la consecuencia fue que creció. La primera cayó, ¿en dónde? En el camino y las aves se la comieron. La segunda cayó, ¿en dónde? En piedras, ¿y qué pasó? El sol la secó. Y la tercera cayó, ¿dónde? Espinos, ¿y qué le pasó? Se ahogó. La última parte cayó en buena tierra, ¿y qué? Creció, dando una buena cosecha. ¿Ok? Creció, ¿y cuál fue la consecuencia de que creció? Que dio una buena cosecha. Algunas espigas dieron 30 granos por semilla, otras 60 granos y otras 100. 9. Y añadió Jesús, los que tienen, ¿qué? Oídos para oír. Ok, los que tienen oídos, oigan. Dice mucho en Apocalipsis, ¿no? La iglesia, cuando habla la iglesia, el que tenga oídos para oír, oiga lo que Dios tiene para la iglesia. Aquí están los 4. 1 cayó en el camino, 2 cayó entre las piedras, 3 cayó entre espinos y 4 cayó en buena tierra. Pues, ¿y para qué quiere que repitamos tanto? Porque quiero que quede muy claro. ¿Ok? Quiere muy claro. Llega el sembrador, lanza las semillas y hubo 4 partes donde cayeron estas semillas. Una de las partes cayó en el camino, otra cayó entre piedras, otra cayó entre espinos y otra cayó en buena tierra. Vamos a ponerle, porque no dice tal cual cuántas cayeron, pero vamos a partirla en 4. El 25% de las semillas solamente cayó en buena tierra, solamente dio fruto. Del 100% que se lanzó, solamente el 25% cayó en buena tierra. ¿Ok? ¿Sí queda claro esto? Ok. Ahora, el porqué de las parábolas. Decía en el versículo que el Señor enseñaba ¿cómo? Con parábolas. Muchas personas dicen que el Señor hablaba en parábolas porque es una forma fácil de entenderle. Otros yo he escuchado que dicen que Dios habla en parábolas porque es como si le hablara a un niño. Pero vamos a ver qué es lo que dice Dios, porque yo he escuchado esto inclusive aún de pastores. Es que las parábolas es muy fácil de entenderle, por eso el Señor hablaba en parábolas. Y vamos a ver lo que la Biblia dice, porque no se trata de lo que nosotros pensamos, sino lo que la palabra de Dios nos dice. Yo sé que a lo mejor muchos ya no sabemos esto de la parábola del sembrador, pero debemos entender que la palabra de Dios es eterna. Amén. Que no hay nadie que diga solamente significa esto. Yo tengo la revelación completa y eso que él dijo está mal. La parábola es eterna y cada vez que tú la lees, Dios te enseña algo diferente. Amén. ¿Cómo te va a enseñar Dios? Depende del corazón, qué tan dispuesto estés de aprender. Amén. Entonces, pregunta, ¿tienes un corazón dispuesto a aprender hoy? A ver, los que tengan un corazón dispuesto, alcen la mano y hagan así. Yo quiero aprender hoy. Eso. Amén. ¿Por qué el Señor hablaba en parábolas? Vamos a ver qué dice la misma Biblia. En versículo 10 y 11, ahí mismo del mismo capítulo. No nos vamos a mover de ese capítulo. Versículo 10 y 11 dice así la palabra. Después, cuando Jesús se quedó solo, ¿a quién le enseñó Dios? Dice la palabra de Dios que había una gran multitud, ¿no? Dentro de esa gran multitud había discípulos, dentro de esa gran multitud había los apóstoles, dentro de esa gran multitud había gente que nada más iba a ver qué sacaba, ¿sí o no? ¿Ok? Pero dice, después cuando Jesús se quedó solo, los que estaban, ¿qué? Los que estaban cerca, ya no fue para la gran multitud, solamente se les dio esto, ¿a quién? A los que estaban cerca de él, junto con o sea, eran los 12, pero aparte había otros que estaban cerca de él. Esto es muy importante que lo aprendamos. Dice, con los 12 discípulos le preguntaron, ¿qué quería decir aquella parábola? O sea, quiere decir que entonces no era como de niños, ¿no? Quiere decir que no fuera así como tan fácil, porque los discípulos y aquellos que estaban junto con él, cerca de él,
Le preguntaron, ¿y qué significa eso? O sea, no entendí. Pregunta, ¿cuántas veces no te ha pasado que leemos la Biblia y no le entiendes nada? ¿O yo soy el único que le pasa? ¿Cuántas veces no has escuchado una predicación y dices, ¿y quién sabe de qué habló porque no le entendí? ¿No? ¿O cuántas veces no te ha tocado a ti compartir que ni tú mismo te entiendes? ¿No? Vamos a ver, ¿por qué? Le preguntaron, ¿qué quería decir aquella parábola? Versículo 11, y ahí está la clave, ¿por qué el Señor hablaba en parábolas? Le contestó, a ustedes, ¿a quiénes ustedes? No, ¿a quién? A los discípulos, a los que estaban cerca de él. Acuérdense que la parábola se le dio a una gran multitud. Pero esto el Señor lo está explicando solamente a aquellos que están cerca de él. La palabra dice, muchos los llamados, ¿y qué? Pocos los escogidos, ¿ok? Y lo hemos estado viendo, ¿no? El que Dios habla de manadas pequeñas, ¿ok? El Señor le dio una palabra a más de 500 y solamente 120 obedecieron. O sea, siempre el Señor habla y trata, mucha gente lo sigue, pero solo son pocos los que reciben. Dice aquí entonces, les contestó, a ustedes, vean esto, está impresionante. Qué bueno que todos levantaron la mano y dijeron, yo quiero aprender. A ustedes Dios, ¿quién? Dios les da a conocer el secreto de su reino. No es para todos. Ok, ahorita vamos a ver para quiénes son. Dice, a ustedes Dios les dio a conocer el secreto de su reino. Pero a los que están, ¿dónde? Oye, pero están afuera, pero escucharon el mensaje. Oye, habla de los que están afuera, pero ahí estaban con él. ¿Se acuerdan qué pasó en esta parábola? ¿Sí se acuerdan? Cuando pasó lo de la pesca, ¿sí o no? Pero a los que están afuera se les dice todo por medio de... ¿A quiénes? A los de afuera. A ver, sigamos. Habló aquí un versículo, los secretos del reino. Dice, creo que es Proverbios, ¿no? Que es derecho del rey tener secretos. ¿Sí se acuerdan de ese versículo? Y de los reyes, de los hijos, el tener el derecho de descubrir sus secretos. ¿Ustedes son hijos, son reyes? Tienen el derecho de descubrir los secretos del rey. Entonces, vamos a ver aquí, dice que los secretos del reino, ¿ok? Vamos a ver qué dice más adelante. Les contestó, a ustedes, ¿qué dice? Versículo 11, Dios les da a conocer los secretos del reino, ¿ok? ¿Para quiénes son los secretos del reino? La misma Biblia lo dejó muy claro. Uno, para los que están cerca de él. ¿Tú quieres conocer los secretos del reino? Tienes que estar cerca de él. No puedes ser de la multitud que escucha el mensaje, porque no es para ti. Es para aquellos que no juegan con Dios, para aquellos que honran a Dios como a Dios, para aquellos que dicen, yo sé qué tipo de Dios tengo. Y yo lo que quiero es estar con Él. Quiero hacer lo que Él me manda hacer. Solamente a ellos les da el secreto del reino. ¿Se acuerdan que dice? Lo leíamos hace rato, ¿no? Los que estaban ahí con Él. ¿Ok? La misma Biblia habla. ¿Por qué? Porque no a los que están, ¿dónde? Afuera, a ellos no. Para ellos no son los secretos del reino. Ok, pero escucharon el mensaje. Sí, pero al Señor le plació taparles los oídos. Se oye muy fuerte eso, pero así es. Sigamos leyendo, versículo 12. Entonces, ¿para quiénes son los secretos del reino? Para los que están cerca. ¿Tú quieres conocer los secretos del reino? A ver, otra vez. ¿Tú quieres conocer los secretos del reino? Primer punto, tienes que estar cerca. Mira, si tú vienes cada vez que te aprieta el zapato a las cosas de Dios, eso no es estar cerca.
¿Ok? Si tú hablas de Dios cada vez, creo que la única vez que haces una oración es cuando oran por los alimentos. Eso no es estar cerca. Por eso es que lees la Biblia y no la entiendes. Por eso es que aún tú has predicado y ni siquiera le entendiste qué dijiste. ¿Por qué? Porque estás dentro de la multitud que oyeron el mensaje, pero no le entendieron nada. Qué fuerte eso, ¿no? Solamente a los que están cerca, solamente a aquellos que quieren pagar el precio, solamente a aquellos que han aprendido a dejar su yo y que sea Cristo reinando en su vida. ¿Ok? Solamente a ellos se les da el secreto del reino. Y 2, a los que permanecen en el Señor. 2 puntos. 1, los que están cerca. 2, los que permanecen. Porque, bueno, ya estuviste cerca. Y ahorita lo vamos a ver en las semillas. Pero va a pasar algo que te va a decir, no, mejor me voy. Más vale aquí corrió que aquí quedó. ¿Ok? Siguiente versículo. 12. Dice, para que por más, o sea, aquellos que están afuera, repito, tú puedes estar afuera y venir a la iglesia. ¿Sí o no? ¿O estoy equivocado? Porque el Señor reunió una multitud, había una multitud con ganas de escuchar. Y estaban en la reunión, no se estaban congregando. Sin embargo, el Señor dio la palabra y no todos la entendieron. Porque no todos estaban cerca de Él. Y 2, porque no todos permanecen. 12. Para que por más que miren, ¿qué? Ay, es que yo leo y leo y leo y necesito prácticamente un traductor porque nadie no le entiendo. ¿Por qué? Porque por más que miras y lees no le entiendes. 2, por más que oigas, ¿qué? No entiendan. ¿Se acuerda que la Biblia no se lee? ¿La Biblia qué? Se escucha. La fe viene ¿por qué? Por el oír. Ahora no me voy a salir con el pretexto, bueno, entonces ya no la leo. No. Cuando tú la vas a leer, le vas a decir, Señor, enséñame. Primera de Juan habla acerca de eso, que el Espíritu Santo es el que nos habla, ¿no? Señor, yo voy a leer, pero quiero que tú me enseñes, quiero que tú me dirijas. Segundo libro de Timoteo 3:16 habla acerca de para qué es la Biblia. ¿Para qué es? ¿Útil para qué? Para enseñar, para corregir, para instruir, para perfeccionar al hombre, ¿no? Que todo sea perfecto, ¿no? Y caminemos en las buenas obras, ¿no? ¿Ok? ¿Vamos bien hasta aquí? Pero aquellos que estuvieron ahí y no permanecen en Él y no están firmes en Él, ¿qué pasa? No, por más que miren, por más que pongan atención, no ven. Por más que abren su oído y ay, ¿por qué no entendí lo mismo? Dios es el que no permite esto, para que no se vuelvan a Dios. ¿Y Él qué? Dios mismo provoca que no vean, Dios mismo provoca que no oigan, para que no se conviertan, porque el Señor no los quiere perdonar. Yo no lo dije, está en la Biblia. Pero dale gracias a Dios que Dios sí te quiere perdonar. Dale gracias a Dios que Dios te quiere quitar la venda de los ojos. Dale gracias a Dios que nos quiere quitar la sordera espiritual, porque Él quiere manifestar los secretos del reino a cada uno de los que estamos aquí. Amén. Dale un aplauso a Dios. Pregunta, ¿tú quieres ver? ¿Tú quieres oír? Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa. Ponte de pie. Deja ahí las cosas, que nadie te distraiga. Acuérdense que dice la Biblia que el rey tiene secretos, pero es derecho de los hijos, de los reyes conocer. Entonces, cierra tus ojos. Y si tú hasta ahorita no has entendido lo que la palabra cuando la lees, y hasta ahorita no has entendido los mensajes, porque el Señor no ha querido, dile hoy, Señor, que te perdone.
Dile al Señor que hoy abra tu entendimiento, porque ha pasado dos cosas en tu vida. No has permanecido en Él. No has estado cerca de Él. Dile hoy al Señor: Padre, perdóname. Perdóname porque me he alejado. Perdóname porque siempre tengo un pretexto, siempre tengo una excusa, siempre tengo algo para no permanecer en ti, para no acercarme a ti. Y por más que yo quiero, por más que yo he querido acercarme, tú no has permitido, Señor. No has permitido que vea, no has permitido que oiga. El apóstol Pablo en el libro de Efesios dice: os ruego, Señor, te pido que abras el entendimiento. Tú pídele ahí al Señor, ahí con tus ojos cerrados. Si quieres alzar tus manos, álzalas. Si quieres postrarte, póstrate. Pero hoy las cosas tienen que cambiar. Hoy las cosas tienen que cambiar, porque Dios quiere darte a ti los secretos de su reino. Por algo la palabra habla de arrepentimiento. Arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pídele perdón al Señor. A lo mejor llevas muchos años de cristiano. A lo mejor tienes mucho, te esfuerzas mucho por aprender, pero por más que aprendes no se te queda nada. Es porque Dios no lo ha permitido. Pero hoy pídele perdón. Hoy pídele perdón. A veces has predicado, has compartido, has enseñado a otros y ni siquiera tú mismo sabes lo que enseñaste. Fue el Espíritu Santo hablando, pero a ti ni siquiera te quedó nada. Solamente fue una espada de un solo filo. Pero hoy las cosas van a cambiar, iglesia. Hoy las cosas van a cambiar en tu mente. El domingo el Señor rompió con fortalezas espirituales que nos estaban impidiendo, que habíamos levantado un pensamiento y lo habíamos alimentado. Hoy dile al Señor que te abra ahí el entendimiento, que te quite toda sordera, que te quite toda venda de los ojos. Que hoy dile: Señor, hoy yo quiero entender los secretos de tu reino. Es mi derecho, Señor. Es mi derecho como rey. Quiero oír tu Espíritu Santo. Quiero que tu Espíritu Santo me enseñe. Quiero recibir pastos verdes de ti, Señor. He oído mucho de la palabra, pero no me alimenta, porque no lo has permitido. Pero hoy, misericordia, Señor. Hoy yo quiero entender. Hoy quiero voltear a verte. Hoy quiero entender tus secretos. Hoy quiero arrepentirme. Hoy quiero, Señor, que tú me perdones, porque tu palabra dice que tú quieres que todos procedamos al arrepentimiento. Si tú se lo pides, el Señor lo va a hacer. Jeremías dice: clama a mí, clama a mí. Voz que clama en el desierto. Te has encontrado en un desierto, pero clama y Dios va a escuchar en medio de ese desierto. Clama y yo te responderé, dice el Señor, y te voy a enseñar los secretos del reino, cosas grandes, cosas ocultas que no conoces. No religión, no doctrina, no palabra de esclavitud, secretos de mi reino. Órale ahí al Señor, órale ahí al Señor. Dice la Biblia que para todo hay tiempo, y hoy es el tiempo que le digas: ábreme el entendimiento, Señor. Anhelo estos pastos verdes, Señor, pero quiero que tú me los enseñes directo, Señor. Cuando yo hable tu palabra, quiero oír literal a tu Espíritu Santo, redarguyéndome, Señor, corrigiéndome, instruyéndome. No quiero depender siempre de un hombre. Quiero que tú, Padre, me enseñes estos secretos del reino, papá. Quita estas vendas, Señor, que hasta ahorita, Señor, me han estado cegando, Padre. Sí, Señor, abre. Hoy quita toda sordera, Señor. Quita toda sordera en el nombre de Jesús. Señor, toda venda hoy en el nombre
aquí, Señor, los secretos de tu reino, los secretos, Señor, que son de nosotros. Estamos, Padre, aquí estamos, Señor. Sigue manifestando, Padre, tu reino. Sigue manifestando, Señor, tus secretos. Hoy queremos, Señor, voltear a ver y poder ver. Hoy queremos, Señor, poner atención y escuchar lo que tú tienes, tus secretos, esos pastos verdes que solamente se obtienen, Señor, estando contigo, permaneciendo contigo. Perdónanos si habíamos puesto una cara de que estábamos, a lo mejor éramos fieles, pero solamente religiosamente. No faltábamos a ninguna reunión, pero todo el mundo no entendíamos nada, porque nuestro corazón no anhelaba estar contigo. Hoy tú has abierto, Señor, el entendimiento de cada uno de nosotros. Hoy has quitado toda sordera. Gracias, Señor. Gracias, papá. Gracias, papito. Gracias, Señor. Dale un fuerte aplauso ahí a Cristo. Gracias, Señor. Gracias, papá. Gracias, Señor. Gracias. Amén. ¿Le seguimos? ¿Sí? Amén. Ay, no sé ustedes, pero yo me siento libre. Amén. Dice la palabra de Dios. ¿Se acuerdan cuando Dios escogió a los 12? ¿Para qué los escogió? ¿Para que hicieran milagros? ¿Para que echaran fuera demonios? ¿Para que levantaran muertos? Para que anduviesen con Él. No está nada de malo que hagas milagros. No está nada de malo, al contrario, hay que hacerlos. Pero el Señor nos llamó para que estuviésemos con Él. De nada sirve que hagamos la obra y manifestemos señales si no estamos con Él. Por eso, para conocer los secretos del reino, tienes que permanecer con Él, tienes que estar con Él. ¿Ok? ¿Se acuerdan cuando vimos lo de las semillas del 30, del 60 y del 100? Que comentaba nuestro hermano Rolando. ¿Y cómo llego allá? ¿Te acuerdas? Primer punto, tienes que estar con Él. 2, tienes que permanecer. Y vamos a ver lo que dice la Biblia, continuando con la parábola del sembrador. Ahora, ¿qué mejor que la misma palabra que nos revele qué significa, no? Porque podemos sacar, no, que mira, que el instituto a mí me enseñó que esto y que el otro, y vamos a ver que la Biblia, ¿qué es lo que nos enseña? La Biblia es la palabra, es nuestro Señor Jesús. Y Él mismo explica. Jesús explica la parábola del sembrador. Qué mejor maestro, ¿no? Que el Señor, ¿no? 13, les dijo: ¿no entienden ustedes esta parábola?
O sea, están conmigo. Dicen que permanecen y no le entienden. Ya vimos el porqué. Por eso lo primero que hicimos fue orar, ¿no? Para que se quitara toda venda. ¿Cómo pues entenderán todas las demás? Versículo 14. Y empieza el Señor, el Maestro, a explicarnos, papá. El que siembra la semilla, ¿qué representa? El que anuncia el mensaje. Muchos dicen, es el Señor Jesús. Sí, es parte del Señor Jesús, pero no nada más representa al Señor Jesús, sino a todos los que anuncian el mensaje. Tú cuando predicas, tú eres el sembrador. Tú estás dando el mensaje. Sí es cierto que el Espíritu Santo es el que habla, pero tú estás dando el mensaje. Entonces, ¿quién es? Dice, el que siembra, el sembrador, representa el que anuncia el mensaje. O sea, representa a cada uno de nosotros cuando predicamos, cuando damos la palabra, cuando enseñamos. Amén. Yo sé que, si nada más significara el Señor Jesús, Él mismo lo diría. Miren, soy yo, no hay nadie más, soy yo. Sin embargo, no dice eso. Dice muy claro, el que siembra la semilla representa al que anuncia el mensaje, o sea, cada uno de nosotros, ¿ok? ¿Vamos bien? Y empieza con el versículo 15 a dar cada una. Dice, hay quienes son como la semilla que cayó en el camino, ¿no? Ya lo vimos. Oyen el mensaje, primer punto, oyen el mensaje, o sea, se les da el mensaje y sí lo oyen, ¿ok? Pero después de oírlo, ¿viene quién? Y les quita el mensaje sembrado en su corazón. ¿Dónde se sembró el mensaje? En su corazón, en su mente. Llegó y lo oyeron. Pero viene, ¿quién? Satanás, ¿y qué? Y quita el mensaje sembrado en su corazón. ¿Ok? ¿Quién dice, cuando dio la parábola, quién decía que se comía la semilla? Entonces, las aves, símbolo de Satanás, ¿no? ¿Sí o no? Porque decía, las aves vinieron y se comieron la semilla. Ahorita que el Señor ya la está explicando, dice que viene Satanás. Primero nos puso que las aves porque era una parábola. Ahora ya nos dice claramente que es Satanás, o sea que las aves es símbolo ¿de quién? De Satanás, ¿ok? Entonces, ¿quiénes son estas personas? Son aquellas personas que aceptan el mensaje, que dicen, sí es cierto, yo reconozco, yo quiero de Cristo, yo quiero cambiar mi vida, yo quiero que las cosas cambien, pero ¿quién viene? Miren, hermanos, nosotros no podemos hacer nada para que estas aves vengan a nuestra mente. La Biblia dice, cuando habla acerca de la armadura, que vienen los dardos, ¿a dónde? ¿Los dardos de quién? Del maligno. Nosotros no podemos hacer nada para que los dardos vengan. Los dardos van a venir. Las aves, no puedes hacer nada que vengan a tu mente, no podemos hacer nada. Lo que sí podemos hacer es que no permanezcan en nuestra mente. O sea, que este dardo que viene a nuestra mente, como lo vimos el domingo, no lo alimentemos, no lo empezamos a poner por obra, sino que venga y la quitemos. Pues sí, viene aquí el pajarraco, pero hey, te vas, no voy a alimentar, ¿ok? Viene el ave y llega el dardo a mi hermano Mario. ¿Ya viste cómo te contestó la pastora? Yo que tú me iba. Entonces, él tiene dos cosas: o espanta el pajarraco, o como dice la Biblia, ¿qué necesitamos para que no vengan los dardos del enemigo? Ajá, ok, ¿se acuerdan? Lean ahí toda la armadura de Dios. Entonces, tiene dos cosas mi hermano Mario: o hace lo que la palabra dice y reprende. Bueno, ahora, no reprende. ¿Qué dice la Biblia para que el diablo se vaya de nosotros? Resistir al diablo, y el diablo ¿qué? Oirá. Entonces dice, no, ¿sabes qué? Digas lo que me digas, esto no es cierto. Espanta al ave y se va.
Pero repito, él no podía hacer nada para que el ave viniera. Va a venir, van a venir los dardos, pero él sí tiene para quitárselo. ¿Me doy a entender? ¿Ok? Ahora, hay dos cosas en la palabra de Dios. Una es el ave y el otro es el águila. ¿Qué no es lo mismo? No. Mencióname la ave que quieras y ninguna tiene ni la autoridad, ni el poder, ni la visión, ni la permanencia. Lo que me menciones como un águila. ¿Sí o no? El águila puede estar horas ahí planeando, buscando ahí, viendo a su presa. Tiene la visión porque pueden ver desde lejos y están hasta lo alto. Ninguna ave hace eso. Cualquiera ve ahí, no, pues me voy a otro lado y hasta me peleo con otras aves. Pero el águila, ahí está, permaneciendo. ¿Se acuerdan que para poder conocer los secretos del reino tienes que ¿qué? Permanecer? Y ahí está con la visión desde lo alto. No en lo bajo, en lo alto. ¿Dónde oraba el Señor Jesús? En lo alto, en el aposento alto, ¿no? ¿Qué significa el águila? Es un símbolo de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ok? Hay de dos cosas. Tú recibes el mensaje, pero si le haces caso al diablo, ¿qué va a pasar con este mensaje? ¿Se acuerdan? Llega Satanás y quita el mensaje sembrado. Llega el ave y se la come. Entonces, por más que llegó, pues ya se la comió. Pero si tú permites que no sea el ave, sino sea el águila, la que siempre está arriba de ti, con la mirada en Cristo, entonces vas a permanecer en Él. Entonces vas a estar con Él. Y pase lo que pase, no será quitada esta semilla. Ahora, otra cosa. Viene Satanás y te pone un dardo, te pone arriba de ti. ¿Sabes por qué? Porque Satanás, todo lo que te quiere enseñar, todo lo que te quiere dar, es limitado. Por eso repito, no hay ninguna ave que se parezca al águila. ¿Por qué? Porque todas las cosas que pasan en el Señor Jesús son ilimitadas, son sobrenaturales. ¿Ok? A veces decimos, es que hice todo lo posible. Eso es cuando permites que Satanás esté arriba. Porque preguntas, ¿Satanás es todopoderoso? Él te va a dar riquezas, te va a dar sanidad, te va a dar lo que le pidas, pero va a ser limitado. Sin embargo, el poder de nuestro Señor es ilimitado, es sobrenatural. La posición es ahí en el reino. ¿Ok? ¿Vamos bien? Entonces, hermano, no hagas lo posible, haz siempre lo imposible, porque lo posible es aquí en la tierra, y el Señor no quiere que las cosas se queden en la tierra, que llegue Satanás y te lo quite, sino que sea allí en las alturas, con el águila. Ilimitado el poder. Híjole, tengo que ir a otro lado todavía, un hermano que se puso malo y ya estoy bien cansado. Pero ¿qué dice la Biblia? Que te da nuevas fuerzas, ¿como quién? Como el águila, ¿no? Y ahí va, Señor, pues vamos a la que sigue. Va, una más, Señor, dobleteo otra vez, vamos. Pero si estás así como el ave, ay no, ¿sabes qué? Que vaya otro hermano, yo me voy a descansar. Yo estoy cansado, oye, ya estuve aquí, allá y allá. Mándalo a él. ¿Me doy a entender? ¿Ok? Repito, el plan de Dios es más grande de lo que nos imaginamos. Satanás dice que él te viene a robar, a matar y a destruir. El Señor puso un plan contigo. El Señor puso una visión contigo. El Señor te dio un sueño. Primeramente, que cumples los sueños de Dios. Pero viene Satanás y te limita tus sueños. ¿Yo predicar? ¿Yo enseñar? ¿Yo discipular? ¿Yo tocar en el grupo de alabanza? ¿Yo servir a Dios? No, yo creo que esto no es para mí. ¿Qué estás permitiendo? Que venga el ave y se coma la semilla. Pero si viene el águila, aunque cantes, no, Señor, pues si quieres que cante, yo voy a cantar. Y con lo que yo cante, los demonios saldrán, aunque parezca Heidi, ¿no? ¿Me doy a entender?
¿Ok? Entonces, hermano, no permitas nunca que Satanás tome el control de tu mente. Lo vimos el domingo. El campo de batalla es en la mente. En la mente es donde tú permites que el diablo tome el control o que el Señor tome el camino. Es en la mente. Todavía no has pecado, todavía no has hecho nada, pero el campo de batalla es en la mente. Ahí es donde tú permites. Un ejemplo, los celosos. Viene el esposo y llega un mensaje y hace esto, pero viene la esposa y le hace, ay, pero no porque esconda algo, porque le quiere poner atención a la esposa, y en eso viene el dardo. Mira, ¿viste cómo escondió el celular? De seguro ahí hay una chava que le está mandando mensajes, de seguro tiene otra. Y ¿sabes qué es lo peor? Que tú le empiezas a alimentar, porque ahora ya no fue lo que tú pensaste que viste, ahora yo vi que estabas mandándole mensajes a alguien. Dice, oye, caray, si yo lo único que hice fue hacer esto. A ver, enséñame. Y le enseñas el celular. No, lo borraste, ahorita lo borraste. Mira, lo estoy viendo. ¿Y qué haces? Empieza el campo de batalla en tu mente. Y dejas que el ave agarre esta semilla y se la devore y se la coma, y al rato ya hasta te quieres divorciar por algo que ni siquiera pasó. ¿Sí o no? El campo de batalla, repito, está en tu mente. No, dice la Biblia, resiste ¿a quién? Y él huirá. Así, va a salir corriendo. ¿Sabes qué? No te permito que entres a mi mente, porque mi mente es propiedad exclusiva de Cristo. Y aunque me pongas lo que me pongas, yo confío en mi esposo, en mi esposa, en mis pastores, en mis líderes. Yo confío, Señor. Amén. ¿Vamos bien? Oye, pero no vendiste nada. Y viene, ya ves, ya te vas a endeudar otra vez. Pide prestado. Y ahí van. Cuando Deuteronomio dice no pidas prestado, ¿no? Y ahí viene el campo de batalla. No, es que si no pido prestado no voy a sobresalir. Y no, ¿cómo voy a sacar? Y empieza el campo de batalla. No, Señor, tu palabra dice que yo no pida prestado. Al contrario, vendrán a prestarme, van a pedir prestado a mí. Entonces resisto al diablo y, Señor, con estos pocos panes y pocos peces van a comer todos, Señor. Va a haber una multiplicación en mi negocio, en mi despensa. Yo no necesito de apoyarme en lo que el mundo se apoya, lo dice el Salmo 1, ¿no? ¿Sí o no? ¿Vamos bien? 2. Entonces repito, hermanos, no permitas que el diablo tome control de su mente. Entonces, 1 cayó en el camino. ¿Y qué pasó? Llegaron las aves, Satanás, símbolo de Satanás. Yo no lo dije, lo dijo la Biblia, lo dijo el Señor Jesús. Primero en la parábola nos dice que son aves, y cuando la explica nos dice que es Satanás. Porque dice, ay pastor, ¿y dónde saca los símbolos? La Biblia lo dice. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué no lo entendíamos? Por lo que ahorita oramos, ¿no? Para que el Señor abriera nuestro entendimiento. Amén. Entonces tienes de dos. Permites que sean las aves las que entren a tu mente y va a venir el diablo y se los va a comer, o permites que venga el Señor Jesús, que entre y tome el control de tu mente, y vas a crecer como el camino del justo hasta que el día perfecto es. Vas a ir de gloria en gloria, de victoria en victoria. Amén. Entonces, en esta primer parte tienes de dos, ¿ok? O las aves o las águilas. Las águilas. Y no las... Ve cómo viene luego sembrar confusión, ¿verdad? ¿Vamos bien? Siguiente, versículo 16. Dice, otros son como la semilla sembrada, ¿dónde? En las piedras, ¿ok? Dice, ¿dónde cayeron? En las piedras. Las primeras cayeron en el camino, las segundas en las piedras. Oyen el mensaje, se dan cuenta que otra vez oyeron el mensaje. O sea, no fue de que no le entendí, no sé. O sea, sí lo oí. Y aparte que esta parte lo reciben con gusto.
No fue de que te cerraron la puerta, no, lo recibieron con gusto. Esa es la palabra que yo quería, ¿verdad, mi amor? Que era lo que necesitábamos. ¿Ok? ¿Pero qué? 17. Pero como no tiene suficiente raíz, no se mantiene, ¿qué? Firmes. Por eso, cuando por causa del mensaje, ¿qué? ¿Por qué empiezan a pasar por problemas? ¿Por qué permiten que aquí haya problemas? Porque cuando empiezan a causar el mismo mensaje que les dieron, empiezan a sufrir pruebas o persecución, pierden la fe. ¿Ok? La misma palabra lo dice. ¿Ok? ¿Cuándo viene el problema aquí? Aunque yo recibí el mensaje, aunque lo recibí con gusto y lo escuché, vienen las pruebas. Hermano, gózate cuando vengan las pruebas. Muchos dicen, es que ya no veo lo duro, sino lo tupido. Ya es el problema en la casa, es el problema en la iglesia, es el problema en el trabajo. Ya más falta que pase un perro, ¿no? Pero ¿dónde se manifiesta el Señor? En las pruebas, en tu debilidad, ahí es donde el Señor se manifiesta. ¿Sí o no? Como decía mi hermano Mario, el Señor no va a manifestar su poder en sanidad cuando eres sano. ¿No? ¿Para qué quiere un sano, un doctor? ¿Dónde? Sino cuando estás en pruebas o persecución. Pero como no están firmes, porque no tienen suficiente raíz, vienen las pruebas, viene la persecución, ¿y qué pierden? La fe. ¿Cuántas veces no nos ha pasado eso? Ay, no, desde que llegué a la iglesia parece que me va peor. Y vienen las pruebas y no pasa esto cuando ya se enfermó tal, ya se llevó mi coche a la grúa, ya se ponchó, ya en el trabajo. Pero dice el Señor, no pierdas la fe, no pierdas la fe. ¿Ok? En esta parte, bueno, siguiente, porque dice que cayó en piedras, ¿no? En esta parte, ¿quién fue el que consumió la semilla? El sol. Aquí ya no fue Satanás. En la primera fue Satanás. En la segunda, ¿quién consumió? El sol las quemó. ¿Se acuerdan de la parábola? El sol quemó estas semillas. ¿Quién es el sol? El Señor Jesús. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan cuando vimos los 7 días de la creación? El sol, el Señor es el que las quema. Ahora, en esta parte, hermanos, aquella semilla que cae en tierra son gente que se llenan de puras emociones, porque ¿cómo reciben la semilla? Con gusto. ¿Cómo reciben el mensaje? Con gusto. Pero solamente se dejan llevar por emociones. ¿Ok? Y como no está tan profunda, tan llena de emociones, cuando viene la persecución, cuando viene las pruebas, entonces pierden la fe, porque es gente que no profundiza su cristianismo, es gente que no tiene buenas bases, es gente que no aguanta los tiempos de persecución, y el mismo sol permite que las queme. ¿Ok? Por eso, hermano, no permitas nunca que la persecución haga que tú abortes lo que el Señor puso en tu vida. Nunca lo permitas. Señor, tú pusiste esto en mi camino, Señor, tienes este sueño conmigo, tengo esta visión, Señor, tú pusiste este sueño, yo anhelo esto, yo no voy a permitir que nada rompa, nunca perderé la fe. El Señor me llamó hace 17 años al llamado, estaba yo chico. Tuvieron que pasar 17 años para empezar yo a caminar como Dios quería, bueno, en su llamado. En esos 17 años pasaron muchas cosas, pero pude haber no estado ya aquí. Firme, Señor, no permitas, Señor, que el sol que tú mismo me quites. ¿Por qué? Porque me dejé llevar por emociones. ¿Cuántos no hay así? Llega el quebrantamiento. Yo, Señor, hoy sírveme, pongo mi casa, Señor, a tu servicio. Ay, yo quiero un grupo. Y llegan los hermanos al grupo y estás así. Ay, ya vienen a molestar, yo que quiera descansar. Señor, a ver, ¿no me pediste un grupo?
te dejaste llevar por emociones, y ahora que te lo cumplí, ay, ojalá ya se vayan. Ay, ay. Señor, sirve, y dice, ven, necesito acá. Ay, no, que nada más quieren mi tiempo ahí en la iglesia. No, tú le pediste al Señor, pero no tenías buenas raíces, te dejaste llevar por emociones. Hermano, profundiza siempre con el Señor. Amén. Vamos a meterle un poco de turbo. 18. Siguiente. Otros son como las semillas sembradas, ¿dónde? Entre espinos. La primera, ¿dónde cayó? La segunda, esta cae entre espinos. Oyen el mensaje, te dan cuenta que también lo oyen, ¿ok? Pero ¿qué pasa? Los negocios de la vida presente, ¿qué? Les preocupan demasiado. Esta palabra demasiado, hermanos, tiene que ver siempre con cosas negativas, ¿ok? No podemos decir, a mí me gusta el café demasiado. Eso está mal dicho, porque todo lo que tiene que ver con demasiado tiene que ver con cosas negativas. Si no te gusta el café, pues no me gusta el café demasiado, pues sí. Pero el demasiado, se me fue la palabra, tiene que ver con cosas negativas. Entonces, dice que esta parte de la semilla cae, escuchan el mensaje, pero ¿qué? Los negocios de la vida, ¿cuántos no somos o conocemos que por su trabajo les preocupa demasiado y no hacen la obra de Dios? Es que tengo que trabajar. Es que, miren, es que si no trabajo, ¿dónde voy a sacar? Mi hijo necesita unos tenis de 3,000 pesos y tengo que trabajar. ¿Qué no dice la palabra del Señor? Que el pueblo que estaba en el desierto y sus zapatos no se desgastaban. ¿Había preocupaciones? No, porque yo dependo de mi Señor, ¿no? Y aunque diga, en vez de Nike, digan bike, parece que traigo unos Nike, porque no se desgastan, ¿sí o no? Pero cuando se preocupa, y ya el pantalón ya se rompió, y hay que trabajar, no, hoy no puedo porque tengo que trabajar, si no, ¿de dónde mantengo? Estos, los que caen entre espinos, son los que dice que se preocupan demasiados. ¿Por qué? Por los negocios, no del Padre, los negocios de la vida. 2, por el amor, por las riquezas, eso que permite que los engaña. ¿Ok? Dice, y quisieran poseer todas las cosas. Se esfuerzan y compran un iPhone 5, y ya tienen el 5 y dicen, ay, pero ahora se dejan engañar por las riquezas, por el amor, y vamos por el 6, y ahí los tienes trabajando. ¿Y qué? ¿Qué pasa aquí? Dice la palabra que se dejan engañar por el amor a las riquezas. ¿Por qué? Porque quieren poseer todas las cosas. Llega un hermano con una Biblia, díganme una buena Biblia, porque yo sí no sé de eso. MacArthur, que es la más famosa, ¿no? Llega con la MacArthur, mira mi Biblia, me costó 2,000 pesos, ay, yo la quiero, no sé qué voy a trabajar, voy a tener tiempos extra porque ya me ganó, ya trae mejor Biblia que yo el hermano. Hay gente así, se trae un coche y yo voy por el mejor coche. Y vean esto, dice, todo esto ¿qué? Entra, o sea, quiere decir que no estaba en ellos. Desde que nacieron, este amor al dinero, esta preocupación demasiada, este amor a las riquezas, esto que quieren poseer todo, no estaba en ellos, sino que ¿qué? Entra en ellos y ¿qué? Ahoga el mensaje y ¿qué? No lo deja dar fruto. ¿Ok? ¿Quién lo ahoga? Los espinos, ¿no? Normalmente los que ahogan es siempre un líquido, ¿no? El agua. Tú tienes dos cosas que hacer con el agua. El agua es símbolo de la palabra de Dios, ¿ok? Si tú recibes de la palabra de Dios, el agua te va a alimentar, te va a confrontar, te va a refrescar.
Pero hay otro tipo de agua, que es el agua cuando está envenenada, es el agua contaminada. ¿Por qué está contaminada? Por preocupaciones, por amor a las riquezas, por querer poseer todo. Y tú permites que esta agua entre a ti. Y lo único que va a provocar esta agua contaminada, que no es la palabra de Dios, sino amor a las riquezas, es que se ahogue, que te ahogue y no dé fruto. Ejemplo, tenemos un gran ejemplo en Judas. Judas sufría de esto. Él conocía la palabra, oía el mensaje, pero los negocios de la vida le preocupaban. Él no le preocupaba servir a Dios, él le preocupaba cuánto Jesús tenía de dinero, porque mientras más dinero, más le robaba. ¿Sí o no? ¿Qué hizo ahí? Permitió que este dardo entrara, el amor al dinero, o sea, mamón, entrar ahí. Y dice, el amor de las riquezas, ¿qué pasó? Lo engañaron, permitieron que eso alimentara. ¿Por qué? Porque al final, a la hora de vender al Señor Jesús, dijo, oye, no se compara nada con lo que recibo, bueno, más bien me robo con lo que me van a dar por vender al Señor. Pues presta las monedas de oro, es más de lo que yo me he robado. Y al final, ¿qué provocó? Que se ahogara el mensaje y no dio fruto. Amén. Entonces, estas personas preocupan demasiado. Es tanta su preocupación por las cosas materiales que se desaniman. Es tanto el amor a las riquezas que lo engañan. Doctrinas, enseñanzas acerca de poseer, acerca de tener dinero. ¿Cuántos pastores no entran al evangelio por, ay, cuánto le vamos a sacar? Y cuando esto no pasa, entonces no dan fruto y se ahogan en el mensaje. ¿Por qué? Porque ya se desanimaron. Pues ahí doy más de lo que recibo. Y yo pensé que ahí iba a recibir mucho, que iba a tener mi carrazo, que iba a tener. Por eso el Señor dice a los que anhelan el obispado que no sean asalariados, ¿no? Claro. Claro. El Señor te prospera, pero mi corazón no está en esto. ¿Ok? Pero dice que entró en ellos. ¿Cómo entró en ellos? Porque sus papás, porque sus hermanos, porque la televisión, porque los medios masivos, porque alguien permitió que este mensaje entrara en ellos. Mensajes de amor a las riquezas. Mira, mijo, cuando tú estés grande, no permites que nadie te pisotee. Tú mereces lo mejor. No importa que te des ahí en el lomo y todo. Tú lucha por todo. Y ahí los tienes bien afanados. Mi papá me dijo, ¿no? Dijo, tú no mereces traer esos zapatos de tianguis. Tú mereces ahí en Liverpool unos tenis los más caros. Pero te apasionas por tener eso. Yo, lo mejor. No estaba en ti, entró a ti. El amor, repito, ¿qué? Las preocupaciones, los negocios de la vida, el amor a las riquezas, el querer poseer todo. Deja, hermano, que el Señor sea el que te bendiga. Deja que caiga todo, que el Señor sea el que abra las puertas. Tú no te dejes engañar. ¿Ok? Amén. Ahora, dice que esto es la semilla que cayó ¿dónde? ¿Entre dónde? Porque son semillas que entran a tu mente. Son engaños que entran a tu mente. ¿Se acuerdan del Señor Jesús? ¿Cómo le pusieron la corona? Corona de espinas. ¿Sabías que esta fue una burla de Satanás? Ah, dices que eres rey. Pues ahí te va una de espinas para que sufras. Una burla del reinado del Señor Jesús. Pero muchas veces nosotros, por el amor al dinero, permitimos que el diablo venga y nos ponga una corona de espinas. O sea, una corona que nos va a ahogar pensamientos a nuestra mente del amor al dinero. Pero va a haber un día, hermanos, va a haber un día que si tú te dejas poner esta corona de espinos, va a haber un día que te va a empezar a lastimar, va a haber un día que te va a empezar a doler, va a haber un día que vas a empezar a sangrar.
por traer esta corona de espinos en la cabeza, por permitir que estos pensamientos del amor, de las preocupaciones, del querer todas las cosas vengan a tu mente. Va a haber un día que te va a pedir factura. ¿Sí o no? Al Señor Jesús le pusieron la corona de espinos y empezó a sangrar. Y dice, ¡ah, eres rey! Pues ahí te va la de espinos. Y así llega Satanás. ¡ah, eres rey! Pues ahí te va la de espinos. Pensamientos negativos que no te van a dejar que des fruto, que van a hacer que el mensaje que te llegó lo ahogue. Y esto te va a frustrar porque siempre vas a querer más y más y más y más. Ahora, de estos tres que ya vimos, ¿de quién es la responsabilidad de dar fruto? ¿Del Señor? De nosotros. ¿Ok? Tú oíste el mensaje, ahora es tu responsabilidad dónde quieres que caiga. ¿En el camino, en las piedras o en los espinos? Esa es tu responsabilidad. Porque ¿cuántos no nos excusamos? Ay, es que yo fui tan pobre que, híjole, que por eso me quiero esforzar. No, una cosa es que hayas sido pobre y el Señor ya rompió con esa maldición de pobreza y el Señor te va a bendecir. Pero no te van a preocupar. Pero no vas a tener el amor, las riquezas. No vas a querer poseer todas las cosas. Qué diferente es. Amén. Y por último, entonces esta cayó entre espinos y la ahogaron. Dos tipos de palabras, la palabra del Señor o el agua puerca que te va a hacer que te ahogue. Y por último, entonces aquí están los tres que hemos visto. La del camino, y prefirieron las aves que las águilas. La que cayó entre las piedras, pero el sol las quemó. ¿Por qué? Porque ellos permitieron estar llenos de emociones. Y tres, la que cayó entre espinos, pero ellos decidieron aceptar los engaños, las preocupaciones y la codicia. Repito, tú decides si prefieres las aves o las águilas. Tú decides si prefieres estar lleno de emociones o tener una vida sólida. Tú decides si prefieres aceptar los engaños y las preocupaciones y la codicia. Y por último, versículo 20. Pero hay otros que oyen, ¿qué? Y vuelvo a decir, y lo aceptan. Todos oyen el mensaje, todos lo aceptaron. Otros gustosamente, ¿no? Que fue la segunda. Y dan una, ¿qué? Digamos que este punto 4, pongámosle así, son los cristianos que están cerca de Dios. Son los cristianos que quieren hacer las cosas diferentes. Pero aún entre ellos hay diferencias. ¿Ok? O sea, no permitieron sus emociones, prefirieron el águila, no dejaron que los espinos, porque no tienen amor a las riquezas. Y recibieron este mensaje, pero aún entre ellos hay diferencias. Y dan una buena cosecha, como la semilla sembrada, ¿dónde? Dile a tu hermano, sembrada en buena tierra. De esos, algunos rinden 30, otros 60 y otros 100. O sea, cayó en buena tierra. Es una buena tierra, pero no todos rinden así. Unos solamente rinden al 30, otros solamente rinden al 60, otros rinden al 100 por uno. Como lo veíamos cuando nos enfocamos a esto. Si rindes 30, si te esfuerzas, si le echas ganas, rindes el 30%, pero el Señor no te llamó a que des 30, el Señor te llamó a que des 100, porque estás desperdiciando 70%. Si rindes 60, pero estás desperdiciando el 40%, y el Señor murió para que des el 100. Amén. ¿Vamos bien? Hermano, tú no te canses, rindes 30. No te canses, sigue con la vista en el Señor para que llegues al 100 por uno. Das 60, Señor, yo seguiré estando contigo, permaneciendo siempre fiel. ¿Para qué? Para dar el 100. Híjole, ¿por qué rindo 30? Híjole, ¿por qué rindo 60?
porque has permitido, aún que llegó a buena tierra, has permitido que el ave todavía tome control de tu vida. Porque has permitido todavía que espinos hayan en tu mente. Porque has permitido que el sol seque porque estás lleno de emociones. Por eso no rindes al 100. Ay, no, y si no voy a... No, tengo que ir a trabajar. Entonces, por eso rindes solamente el 30. Por eso rindes el 60. Dice la Biblia que para todo hay tiempo. Sí. Exactamente. El Señor quiere que rindamos, ¿cuánto? El 100. ¿Ok? ¿Vamos bien, hermanos? Entonces, uno, no permitas, hermanos, que el mensaje sea limitado, lo que vimos con las aves. Nunca permitas que el mensaje de Dios tú lo limites. Siempre que sea ilimitado, siempre que sea sobrenatural, siempre que sea como Dios quiere, no le pongas límites. 2, no permitas, hermano, que esta semilla que entró a tu corazón se deje llevar por emociones. ¿Ok? Que te gusta ser la víctima. Profundiza en la tierra, profundiza en la palabra. ¿Ok? Métete más con el Señor. No abortes los proyectos del Señor. No dejes que el mismo sol queme esta semilla. Y 3, no permitas que esta semilla que entró llegue entre espinos. O sea, que tengas el amor al dinero. Mira, hermano, tú no mereces una corona de espinas. Tú, hermano, mereces una corona de oro. ¿Ok? Entonces no permitas que el diablo te ponga una corona de espinas y se esté burlando de ti. ¿Ok? ¿Por qué? Porque tienes amor al dinero. Mire, con esto termino. Dice la Biblia que el Señor Jesús, de Él son todas las cosas. ¿Sí o no? Entonces, hermano, tú no eres poseedor, tú eres administrador. ¿Ok? Entonces, si tú no eres poseedor, no te tienes por qué afanar. Tú solamente tienes que administrar lo que el Señor te dio, porque no es tuya las cosas. Aquellos que tienen un corazón de pastor, que son líderes, que son ancianos, que son pastores, no es tuya la obra es del Señor. ¿Ok? Aquellos que tienen negocios, no es tuyo, es del Señor, administralo bien. ¿Cómo? Primero metiéndote bien con el Señor, estando cerca de Él, no dejándote que te desanimes, no te llenes por emociones. Amén. Entonces el último cayó en buena tierra. ¿Ok? Y hay 3 tipos de cristianos: los que se supone que están cerca de Él, los que rinden al 30, los que rinden al 60 y los que rinden al 100. Tú decides, no el Señor. Tú decides cuánto vas a rendir, cuánto estás rindiendo. Rindes el 30, no te estanques, no te estanques. Que no sea el ave, que no sean los espinos, que no sea el sol quemándote. Siempre esfuérzate cada día más hasta que llegues al 100. Amén. ¿Oramos? Inclina ahí tu rostro.